Nunca imaginé que terminaría criando solo a mis hijos, pero mucho menos que terminaría demandando a la mujer con la que un día juré compartir mi vida. Esta historia arranca hace casi 2 años, pero todavía se siente reciente. Si estás leyendo esto, probablemente sea porque estás metido en un lío parecido o simplemente porque quieres ver cómo la vida puede dar vueltas tan inesperadas. Yo estaba casado con Daniela. 11 años juntos. Al principio, todo era como tiene que ser, proyectos en común, planes de tener hijos, tuvimos 2, Santiago y Martina, tardes de domingo viendo películas, y la sensación de que teníamos algo firme. Éramos una familia de clase media, yo trabajaba en sistemas desde casa y ella, desde que nació Martina, dejó el trabajo para dedicarse al cuidado de los chicos. Lo conversamos, fue mutuo. O al menos eso creí. Durante años, yo cargué con todos los gastos. No me quejaba. Me alcanzaba, aunque a veces con esfuerzo. Siempre pensé que esa era mi parte en el trato. Pero después de la pandemia, las cosas empezaron a cambiar. Daniela comenzó a salir más seguido. Al principio con amigas, después con compañeras de yoga. Luego empezó a decir que se estaba sintiendo estancada, que necesitaba redescubrirse, y yo trataba de ser empático, incluso cuando eso significaba quedarme solo con los chicos durante los fines de semana, mientras ella se iba a retiros espirituales, cursos, eventos de no sé qué cosa. Fue ahí cuando empecé a notar que algo no cuadraba. Me pedía dinero cada semana. Decía que no le alcanzaba para comida, ropa de los chicos, medicinas. Yo le creía. Si ella lo decía, debía ser cierto. Me hacía sentir mal si dudaba. Y lo hacía con una calma tal que llegué a pensar que el problema era mío por desconfiar. Pero entonces un día, Martina vino llorando del colegio. Tenía el uniforme roto, y su maestra me dijo que no estaba llevando merienda hace varios días. No entendía. Le había dado dinero a Daniela esa misma semana, precisamente para eso. Esa noche la enfrenté. Le pregunté qué estaba pasando. Me respondió con evasivas. Que estaba estresada. Que no tenía cabeza para organizar nada. Que los gastos eran demasiados. Yo ya me estaba sintiendo culpable, hasta que cometió un error, dejó su correo abierto en la laptop. No lo iba a revisar. Lo juro. Pero una notificación apareció en la esquina, gracias por su compra en Boutique Leblanc. Una tienda de lujo. 3 prendas por un total que era casi la mitad de mi salario mensual. Revisé los últimos correos y descubrí más, cenas en restaurantes caros, compras de cosméticos, incluso boletos de avión a otra ciudad para un fin de desconexión. Nada de eso era para los chicos. Y todo, pagado con el dinero que supuestamente necesitaba para ellos. Me sentí como un idiota. Esa misma semana, tomé una decisión que me partió el alma pero que era necesaria, le pedí que se fuera de casa. No fue una discusión, no hubo gritos. Solo le dije que sabía lo que estaba haciendo. Ella no lo negó. Solo dijo, no puedo con esta vida. Nunca quise ser madre tan joven. Y se fue. Se fue sin mirar atrás. Me dejó con Santiago, de 9, y Martina, de 6. Sin un centavo. Sin plan. Solo con su maleta y la idea de que el mundo le debía algo mejor. Y ahí empezó todo. La primera semana después de que Daniela se fue extraña. Silencio. Inercia. Yo me despertaba temprano, preparaba los desayunos, armaba las mochilas, me aseguraba de que los chicos se lavaran los dientes. Hacía todo en automático, como si mi cuerpo supiera qué hacer aunque mi cabeza todavía no estuviera lista para aceptar lo que estaba pasando. Ella no llamó ni una vez. Ni para saber si Martina tenía fiebre, ni para preguntar si Santiago llegó bien a la escuela. Nada. Como si hubiera borrado esa parte de su vida sin esfuerzo. Un amigo me recomendó un abogado de familia. Fui sin muchas expectativas. Pensaba que, como ella era la madre, siempre tendría ventaja. Pero apenas conté lo que había pasado, el abogado me pidió pruebas. Le mostré los correos, los extractos de cuenta, incluso los mensajes de texto donde me pedía dinero para medicinas, el mismo día que había pagado una reserva para una cabaña en el sur. Él solo asintió y dijo, vamos a por la custodia completa. Y también por una auditoría financiera. No sabía que eso se podía hacer. Pero al parecer, si una de las partes sospecha que el dinero de manutención infantil se está usando de forma inapropiada, el juez puede pedir una revisión. Y teníamos pruebas más que suficientes. La primera audiencia fue rápida.
Daniela ni siquiera se presentó. Mandó una carta diciendo que necesitaba espacio para sanar y que no se sentía emocionalmente en condiciones de criar a los niños por ahora. El juez, para mi sorpresa, me dio la custodia temporal completa sin dudar. Ese día volví a casa con una mezcla rara en el pecho. Tristeza, alivio, miedo. Y una certeza, ya no podía confiar en nada que ella dijera. Pasaron una semana sin contacto. Los chicos empezaban a adaptarse. Dormían mejor. Comían mejor. Reían más. Hasta que una tarde, revisando la cuenta conjunta que habíamos dejado abierta, por si acaso, me di cuenta de que estaba vacía. Literalmente, saldo cero. No entendía cómo. No había retirado nada de ahí desde que ella se fue. Entré al historial, transferencias a una cuenta desconocida, días antes de irse. Compras en tiendas de lujo. Pasajes de avión. Todo sacado del fondo que teníamos para emergencias familiares. Me senté con el corazón en la garganta. Llamé al banco. La persona que atendió fue muy amable, y muy clara, como los dos teníamos firma autorizada, ella no había hecho nada ilegal. Solo, ruin. Fue el segundo golpe. No solo me había mentido sobre los gastos. No solo había abandonado a los niños. También había vaciado lo poco que nos quedaba. Aún así, el abogado me dijo algo que me cambió la perspectiva: si podemos probar que usó el dinero de los niños para gastos personales innecesarios, incluso fuera del periodo de matrimonio, hay caso. No para cárcel, pero sí para una demanda civil. Y créeme, eso le va a doler. Así que presentamos la demanda. Y entonces, vino la sorpresa más grande: Daniela contrató a un abogado. Pero no uno cualquiera. Uno caro. De los que salen en la tele. Dijo que ella tenía derecho a la mitad de mis ingresos, que yo estaba manipulando a los niños, y que sufre de ansiedad postparto crónica, sí, 7 años después del último parto, y que por eso abandonó el hogar. Lo increíble es que el abogado lo decía con total seriedad. Como si tuviera alguna lógica. Pero cometieron un error, subestimaron mis pruebas. Porque ahí estaba el PDF de sus compras en Zara por $800 el mismo día que me pidió dinero para leche. El mensaje donde decía que no tenía para el colegio, y luego se subía fotos con una copa de vino de $40 en un rooftop con vista a la ciudad. La cara del juez en la audiencia fue un poema. Y lo mejor, o peor, depende de cómo lo mires: Daniela no sabía que yo había grabado una de nuestras últimas conversaciones, donde ella decía claramente: no me importa la custodia. Yo ya hice lo mío. Que te las arregles. Ese fue el punto de quiebre. La audiencia donde se presentó todo el material fue casi surreal. Yo iba preparado para que el proceso fuera lento, técnico. Pero cuando el juez escuchó el audio de su voz diciendo, que te las arregles con los chicos, miró al abogado de ella y dijo algo que nunca voy a olvidar: explíqueme cómo pretende justificar que la señora no tiene recursos ni capacidad para cuidar a sus hijos, pero sí tiene medios para gastar $600 en una chaqueta. El abogado intentó cambiar el enfoque. Dijo que Daniela estaba atravesando una crisis emocional severa, y que el gasto compulsivo era una manifestación de su dolor. Que su abandono no fue tal, sino una necesidad temporal para no exponer a los niños a su estado mental inestable. Sí. Básicamente quiso convertirla en víctima. Pero el juez no tragó. Dictó custodia completa a mi favor con efecto inmediato y ordenó una evaluación financiera retroactiva de todas las transferencias y gastos hechos desde la cuenta común en los últimos 12 meses. ¿Sabes qué encontraron? Que durante meses estuvo sacando dinero poco a poco. A veces $50, a veces $200. Nunca lo suficiente para levantar sospechas, pero constante. Usaba tarjetas virtuales, hacía compras pequeñas en tiendas de ropa, en cafés, en aplicaciones de envío. Un patrón clarísimo. Incluso había suscripciones activas en su nombre de cosas como Winebox mensual o Estética Premium, mientras me pedía plata para pañales que ya ni siquiera necesitábamos. Y ahí vino el siguiente giro repentino: su abogado renunció. No sé si fue por ética, por vergüenza o porque simplemente no le pagó, pero a los 2 días presentó una nota formal desligándose del caso. Daniela, por primera vez desde que todo esto empezó, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje. Su voz era otra. Ya no era la mujer firme que decía, yo necesito vivir, sino alguien que de repente se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies se había resquebrajado. No sabía que ibas a llevar esto tan lejos.
Pensé que podríamos arreglarlo entre nosotros. No puedo con esto. Ahí entendí algo. Ella no pensó nunca que yo actuaría. Creyó que iba a quedarme quieto. Que iba a aguantar, como siempre. Pero esta vez no. Las cosas empezaron a desmoronarse rápido para ella. Perdió su trabajo como instructora freelance en 2 gimnasios cuando uno de los encargados vio el proceso judicial, había trascendido por redes, alguien compartió el expediente con su nombre. Sus seguidores en Instagram, porque sí, tenía su pequeña marca personal basada en la vida saludable, empezaron a cuestionarla. Algunos mensajes eran brutales. Otros simplemente decepcionados. Ella intentó sostener el relato de que yo era un manipulador, que había usado mi posición económica para castigarla por querer ser libre. Pero las capturas de sus mensajes, las fechas, las pruebas, todo era demasiado sólido. Y entonces, apareció otro giro. Una mujer me escribió por Facebook. Al principio no sabía quién era. Pensé que era spam. Pero resultó ser una de las supuestas amigas con las que Daniela decía que salía. Me escribió esto, no sé si esto ayuda, pero tu ex estaba saliendo con un tipo desde hace meses. Se hacía pasar por soltera. Nunca dijo que tenía hijos. Usaba tu dinero para los viajes con él. Me pasó fotos. No supe qué hacer al principio. Ver a la madre de mis hijos abrazada a otro tipo, en un hotel de playa, mientras yo lavaba los uniformes con agua caliente para no gastar en lavandería, fue como una cachetada sin sonido. Pero también me dio calma. Porque confirmaba lo que ya sabía, que yo no era el malo en esta historia. Que nunca lo fui. Esa misma semana, la nueva abogada de Daniela pidió una reunión. Quería llegar a un acuerdo. Su tono era distinto. Ya no pedían derechos, solo querían limitar el daño. Yo no firmé nada. El proceso sigue. Y ella empieza a perder todo. Un par de semanas después de la audiencia, Daniela me escribió un correo. El asunto era simple, podemos hablar. No decía más. No respondí. Yo ya había hablado demasiado. Durante años le pedí que se involucrara más. Que pensara en los chicos. Que usara el dinero de la manutención para lo que era. Esa puerta ya no estaba entreabierta. Se cerró el día que abandonó a nuestros hijos y se fue a tomarse tragos a un rooftop con otro tipo, usando la tarjeta que yo recargaba para comprar útiles escolares. Pero lo que más me impactó fue cómo empezó a deshacerse su círculo. Al parecer, varias madres del colegio donde los niños iban antes, las que eran sus amigas de Pilates, se enteraron del juicio. No por mí. Ni siquiera por rumores. Una de ellas trabajaba en una oficina legal y leyó el expediente completo. Lo compartió en un grupo de WhatsApp. El juicio, las pruebas, las capturas, el abandono. Todo. De un día para otro, pasó de ser la mamá relajada que vivía a su manera, a ser la mujer que dejó a sus hijos y usó la plata para tratamientos estéticos. Le dieron la espalda con la misma rapidez con la que ella se había borrado de nuestras vidas. Yo no sentí alegría por eso. No voy a mentir y decir que me dio lástima, pero tampoco lo disfruté. En ese momento, lo único que me importaba era que mis hijos estuvieran bien. Y lo estaban. Santiago empezó a reír de nuevo. A dormir mejor. Martina se animaba a hablar en clase sin tartamudear. Hasta sus maestras me lo dijeron, están más tranquilos ahora. Más seguros. Y eso lo era todo para mí. Pero entonces, vino el siguiente golpe. Porque siempre hay otro, ¿no? Una tarde, me llamó mi abogado. Tenía una voz extraña. Dura. Tu ex presentó una solicitud para reducir la responsabilidad en el proceso civil, me dijo. Alega que está en la ruina total. Sin ingresos. Sin propiedad. Y sin capacidad para pagar lo que debe. ¿Y es cierto? Pregunté. No del todo. Encontramos un nuevo registro de movimientos, vendió su coche hace 3 semanas. Por bastante más de lo que declaró. Ese dinero desapareció. Lo transfirió a una cuenta a nombre de su nuevo novio. Ahí fue cuando me di cuenta de que no había aprendido nada. Ella no estaba tratando de reconstruir nada. Solo buscaba cubrirse. Alejarse de las consecuencias. Salvar lo que pudiera antes de que la ola la alcanzara. El abogado preparó una respuesta. Le pedimos al juez que bloquease cualquier transferencia futura y que se abriera una investigación por posible ocultamiento de activos. Fue aceptado en menos de 48 horas.
En términos prácticos, todo lo que gane o reciba durante los próximos años, irá primero a pagar lo que le debe a nuestros hijos. Y justo cuando pensaba que ya no quedaba nada más por ver, me llegó un mensaje de su madre. No la veía desde el bautismo de Martina. Siempre tuvo una postura neutral. Educada, sí, pero distante. El mensaje decía: no sé qué fue lo que pasó realmente, pero estoy cuidando a Daniela. Está en un estado delicado. Ella dice que tú la estás arruinando. Quisiera hablar contigo cara a cara. Por los niños. Respiré hondo. Le respondí con una sola línea. Yo estoy cuidando a los niños. Ya no me corresponde cuidarla a ella. Una semana después del mensaje de su madre, me llegó una notificación del juzgado: Daniela había solicitado una revisión de visitas. Por primera vez desde que se fue, quería ver a los niños. No fue una petición emocional. Fue legal. Parte de una estrategia. Mi abogado me explicó que estaba intentando limpiar su imagen para reducir la condena financiera. Madres activas y emocionalmente comprometidas suelen recibir sentencias más leves, me dijo casi sin expresión. Le respondí sin pensar: que los vea. Pero con supervisión. El juez aceptó. Se pautó el primer encuentro para el sábado siguiente, en una sala neutral del Centro de Mediación Familiar. Los chicos no sabían qué esperar. Santiago estaba nervioso. Martina, más confundida que otra cosa. Hablamos antes. Les dije la verdad, sin adornos, que su madre quería verlos, pero que estaríamos cerca si no se sentían cómodos. Cuando ella entró a la sala, vi a una mujer distinta. No físicamente. Seguía con su ropa de marca, su maquillaje bien aplicado. Pero algo en su mirada había cambiado. No era dureza. Era vacío. Martina no se acercó. Se escondió detrás de mí. Santiago sí la saludó. Con educación. Le dijo: hola mamá, y se sentó en la otra punta de la mesa. Ella intentó sonreír. Les llevó regalos. Camisetas de un parque de diversiones en el que nunca estuvieron. Me pregunté si las había comprado para este momento, o si eran sobras de algún viaje con su nuevo novio. La mediadora guió la charla. Fue incómoda. Llena de silencios. Daniela hablaba como si nada hubiera pasado. Como si hubiera estado de viaje y ahora volviera con ganas de retomar todo. Martina le preguntó algo que la descolocó por completo: ¿por qué te fuiste sin despedirte? Silencio. Luego murmuró: no estaba bien. No supe cómo manejarlo. Santiago le preguntó si ahora sí iba a quedarse. Ella dudó. Haré lo que pueda, mi amor. Y con eso, se terminó el tiempo. No hubo abrazos. Ni lágrimas. Solo dos chicos caminando hacia la puerta, tomándome de la mano sin mirar atrás. Cuando nos íbamos, escuché a Daniela sollozar. No me giré. Esa noche, recibí otro correo. Esta vez de su nuevo abogado: mi clienta se encuentra en una situación emocional severa. Recomendamos suspender temporalmente el proceso civil. Solicitamos su colaboración por el bienestar psicológico de ambas partes. Lo compartí con mi abogado. Su respuesta fue simple. No. Ahora ella tiene que enfrentar todo lo que evitó durante años. Y así fue. En el transcurso de un mes, perdió el juicio civil. Se le ordenó pagar una suma importante en concepto de restitución del dinero de manutención mal utilizado. Como no tenía bienes a su nombre, el juez autorizó la retención directa de cualquier ingreso que perciba durante los próximos 5 años. Además, se bloqueó la posibilidad de que viaje fuera del país sin permiso judicial. Pero lo que más la destruyó no fue eso. Fue que nadie, ni siquiera su nueva pareja, quiso quedarse cuando el polvo se asentó. Él la dejó 2 días después de la sentencia. Sus amigas desaparecieron. Su familia, en silencio. Me enteré por terceros que ahora está viviendo con una tía lejana, en una habitación prestada. Trabaja medio tiempo en un café. Publicó una carta larguísima en redes, hablando de violencia institucional y de cómo la maternidad moderna es un castigo para las mujeres que quieren vivir libres. Nadie la compartió. Nadie la comentó. Silencio. Y yo, mientras tanto, llevaba a los chicos al parque. Les hacía panqueques con chocolate. Veía películas con ellos los viernes por la noche. No porque fuera un héroe. Sino porque, al final del día, alguien tenía que hacerlo. Hoy es domingo. Santiago está en la sala dibujando un dragón.
Martina duerme la siesta abrazada a su peluche favorito. Hay silencio en la casa. No de ese que pesa, sino del que se siente limpio. Tranquilo. Han pasado 6 meses desde la última vez que supimos algo de Daniela. Después del juicio civil y del fracaso de su estrategia legal, simplemente se desvaneció. Intentó apelar la sentencia, pero la rechazaron por falta de fundamento. Después de eso, no hubo más audiencias, ni correos de abogados, ni solicitudes de visitas. Nada. Un día dejó de pelear. O tal vez se rindió. No lo sé. No tengo energía para adivinar qué pasa por su cabeza. Lo que sí sé es lo que quedó. Santiago se volvió más protector con su hermana. Se toma en serio su papel de hermano mayor. Hace unas semanas, cuando Martina tuvo fiebre, fue él quien me despertó en la madrugada, asustado pero decidido. Me di cuenta entonces que había crecido en silencio. Martina, bueno, ella volvió a sonreír de forma más abierta. A veces habla de su mamá. Pregunta por qué se fue. Ya no con enojo, sino con una mezcla de curiosidad y resignación. No le miento. Pero tampoco le doy más peso del necesario. Le digo la verdad que puede entender, tu mamá no supo cuidarnos. No estaba lista. Pero vos estás a salvo. Siempre. Y eso le basta. Muchos me han dicho que lo que hice fue admirable. Que haber pedido la custodia, haber reunido pruebas, haber demandado, fue un acto de coraje. Pero yo no me veo así. No fui valiente. Fui padre. Punto. Hubiera querido otra historia. Una donde ella madurara, donde encontráramos la forma de ser padres separados pero responsables. Donde los chicos tuvieran el amor de los dos. Pero no se dio. Porque ella eligió otra cosa. Y las elecciones tienen consecuencias, incluso cuando uno no quiere enfrentarlas. Yo solo recogí los pedazos. Mi vida ahora gira en torno a 2 niños que no pidieron nada de esto. Que no merecían el abandono, la mentira ni la traición. Y por eso me despierto todos los días decidido a darles algo simple, estabilidad. Nada de lujos, ni promesas de película. Solo una casa limpia, comida caliente y un adulto que nunca se va. Hace poco me ofrecieron contar esta historia en un blog de paternidad. Me negué. Reddit me pareció mejor. Más honesto. Acá no necesito ser inspiración de nadie. Solo quiero decirles algo a los que estén pasando por algo parecido. No esperes a que se caiga todo para reaccionar. Confía en tus instintos, aunque te digan que estás exagerando. Y sobre todo, no te tragues la culpa que no es tuya. Porque a veces no se trata de ganar o perder una batalla. A veces solo se trata de mantener a salvo lo que realmente importa. Y eso, aunque suene simple, es más difícil de lo que parece. Gracias por leer. Estoy bien. Mis hijos también. Eso es todo lo que importa.